Hola, 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 ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Soy Pedro Adrián Guberman y tengo el placer, como siempre, de estar compartiendo con ustedes parte de lo que son los editoriales y el análisis internacional de lo que está pasando en el país y el mundo. Concretamente, lo que está llamando poderosamente la atención es el gran nerviosismo que hay de parte del gobierno argentino. Ustedes saben que el propio mandatario del país, Javier Gerardo Milei, volvió a atacar fuertemente contra el periodismo y también hemos visto en las últimas horas un grave gesto de alguna manera de intimidar de parte de su principal asesor, Santiago Caputo, a un fotógrafo en el encuentro justamente del debate de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los temas que realmente son bastante peligrosos cuando realmente empieza a cundir un nerviosismo muy llamativo dentro del propio Ejecutivo Nacional. Pero lo más lamentable y complejo que se está viviendo es que se habla que hay como una falta de un plan económico sostenible, lo cual claramente está poniendo en altísimo riesgo a la República Argentina. De alguna manera lo que se está planteando es muy, pero muy preocupante y genera también muchísima incertidumbre en estas horas en la República Argentina y en aquellos que interactúan dentro del ámbito económico internacional. A ver, lo que se habla concretamente sobre lo que es, ustedes saben, la reciente visita de un economista español, Huerta de Soto, que es muy admirado de alguna manera por el propio mandatario argentino, pero en el fondo la teoría monetaria, fíjense ustedes, que se intenta aplicar en la República Argentina no sería la adecuada. El economista español, el profesor Huerta de Soto, fíjense que en su reciente visita alabó directamente, porque no le quedaba otra, al propio presidente Javier Gerardo Milei, diciéndole que de alguna manera él iba a conseguir increíbles cosas que en menos de 5 años, como ocurrió, por ejemplo, de entender como la vieja Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y antes que Francia, por ejemplo, obtuvo resultados favorables en ese entonces, en aquellos tiempos, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Toda un poco esta alabanza que le da este supuesto gran economista europeo, que no es tan creíble inclusive en el mundo viejo, ¿no? El profesor Huerta de Soto, por ejemplo, ustedes saben que es un español libertario, que no cree en el Estado. Habla de que, por ejemplo, la imaginación empresarial es capaz de solventar, dice él, ciertas soluciones. Pero la realidad, lo real de todo esto, lo que hemos visto y analizando lo que ha pasado en su visita en la Argentina y en este diálogo que establece con el propio mandatario argentino, no supo contestar con claridad lo que propone justamente en sus libros. Él considera que una red de contratos privados crearía un Estado privado. Pero, a ver con esto, lo que no dice justamente este economista español es que los libertarios no lo plantean de ninguna manera, es que para que desaparezca, para que deje de existir concretamente, fíjense, el Estado y todo funcione como una red de contratos privados, digamos, llegamos a ese sistema utópico de anarcocapitalismo. Al final, esas estructuras crearían un pseudo-estado privado, que es tampoco lo que no aclaran los economistas de la Argentina. O sea, todos estos charlatanes de feria que venimos viendo en los últimos años en la Argentina, todos estos opinólogos internacionales que hablan de esta manera porque tienen sus intereses con los gobernantes de turno. Así ha terminado la Argentina. Así estamos yendo un camino con una tremenda incertidumbre, ¿no? Esto, cuando se plantea ese sistema utópico de anarcocapitalismo, al final esas estructuras crearían concretamente, como les acabo de decir, un pseudo-estado privado, porque tienen justamente, de alguna manera, que haber un registro donde se cumplan las obligaciones, algo que no está planteado en la Argentina. Tiene que existir, concretamente, para que eso se cumpla, que tampoco lo dicen, tribunales privados que se compren allí en esos lugares las obligaciones de las que se quiere hacer justamente el Estado. Lo que no dicen, atención con esto,
es que realmente lo que pretenden es privatizar el Estado, el propio Estado. Quieren a rajatabla privatizar todo. Ahora, otra pregunta, ¿están en condiciones de hacerlo? Porque lo que estamos viendo en estos meses de gobierno, de mandato mileísta, es que las cosas no se han emprolijado como se prometían. No suprimir el Estado, como plantean muchos, ¿no? Lo que pretenden ellos es privatizar el Estado, no suprimir el Estado. ¿Se entiende esto? A ver, estas son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué digo esto? Fíjense, tengamos en cuenta que los anarcocapitalistas siempre quieren privatizar el Estado, no suprimirlo. ¿Se entiende esto? Ellos dicen que podemos funcionar sin Estado. No, de ninguna manera, incorrecto totalmente, señores políticos, señores dirigentes, señores charlatanes de feria. ¿Hasta cuándo van a seguir con ese verso? 55, 60 años que venimos con el mismo guitarreo en Latinoamérica y específicamente en la Argentina, que se ha prestado por estos impresentables políticos que dicen cualquier barbaridad. Lo que hacen es engañar directamente a la gente, engañar a la población, mentirles, estafarlos permanentemente. Podés privatizar, por ejemplo, el Estado, pero el Estado es eterno. A ver si les entra esto en el cerebro. Políticos de cuarta, políticos de merda, porque de otra manera no se los puede tratar. Se enojan, se ofenden, pero la verdad que son una manga de miserables. El profesor Huerta del Soto, es pro patrón oro. Milei, el mandatario argentino y economista, es más pro dolarización. De hecho, fíjense, el propio Caputo, el ministro de Economía, que ya estuvo en esa gestión con el expresidente Mauricio Macri, ya sabemos todo lo que pasó en esa etapa, dijo concretamente que se va a utilizar cada vez más el dólar en la economía argentina. La realidad es que ninguna de estas dos opciones que estamos hablando son viables en la República Argentina. La bicicleta financiera siempre históricamente ha terminado tremendamente mal en la República Argentina. Y los verdaderos economistas, lo que saben, los que conocen esta situación, saben que es así. Dejen de mentirle a la gente, dejen de embaucarla. Ahora están con el gran verso de que van a bajar el combustible. Si lo estuvieron aumentando innecesariamente durante años, durante meses, estuvieron estafando a la gente, le estuvieron robando a la gente, como lo hacen también con el tema impositivo, que es una verdadera vergüenza. Mientras vemos que los jubilados se cagan de hambre en la República Argentina. Usted, presidente Javier Gerardo Milei, que se ofende con el periodismo auténtico, independiente, no así con los chupamedias y alcahuetes que tiene a su alrededor, tendría que tener en cuenta un montón de estas situaciones que se están dando, ¿no? Un jubilado en la Argentina tendría que estar percibiendo lo mínimo 950.000 mangos. No, que estamos viendo que ustedes, desde la política argentina, derrochan millones y millones de pesos con una gran cantidad de viajes innecesarios, inapropiados, cuando hay gente que se caga de hambre en la República Argentina. Entonces vamos a poner las cosas en su lugar, vamos a decirle lo que corresponde, por más aprietes, por más presión que ustedes empiecen a querer realizar, que ya lo vienen haciendo hace tiempo, pero empiecen a ser un poco más sensibles, más transparentes, más honestos con la gente. Dejen de boludear al pueblo, porque la gente ya está recontra mil podrida, ¿no? Está cansada de este verso permanente que bajan ustedes de la línea política vergonzosa que se está viendo. La realidad, como yo les decía, volviendo al tema económico concretamente, es que ninguna de las opciones a las cuales hacen referencia, tanto el propio mandatario argentino como su equipo económico, como estos chantas economistas que vienen a intentar asesorarlo cuando están en otra postura totalmente diferente, ¿no? O sea, reitero, Huerta de Soto, el economista, uno de los economistas admirado por el mandatario argentino, Milei, es totalmente pro patrón oro, mientras que él, Javier Gerardo Milei, es pro economía
de la dolarización. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, esto no lo aclaran. Esto los grandes analistas de la Argentina tampoco se lo dicen a la gente que es permanentemente engañada en la Argentina hace décadas, ¿no? Cuando, fíjense, a ver, hablamos de la bicicleta financiera argentina que históricamente siempre ha terminado mal y vamos, parece ser, hacia la misma historia, ¿no? La bicicleta financiera, reitero, históricamente siempre ha terminado mal. ¿Por qué digo esto? Porque también cuando la masa monetaria crece menos que las necesidades del mercado, que es lo que viene pasando en la Argentina hace mucho tiempo y que tampoco lo dicen toda esta manga de charlatanes de feria que tiene la Argentina, de opinólogos berreta, de garca chantas, que dicen cualquier barbaridad para seguir ocultando sus curros, sus negociados tremendos. De alguna manera, la macro siempre gana. Es la famosa frase del banquero. Esto se produce por un fenómeno que es cuando se inyecta menos dinero que la economía necesita en el mercado, el banquero siempre gana. No es ninguna novedad. Esto ya lo hemos vivido en gran cantidad de oportunidades. Esto se viene dando desde el siglo XX, no es tampoco ninguna novedad de ahora. O sea, no es que a mí se me ocurrió o estuve hablando con varios analistas internacionales serios, responsables, confiables, y me plantearon esta situación. Esto se viene dando desde el siglo XX, señores, no es una historia de ahora. Y los economistas y los políticos lo saben perfectamente. Se hacen los distraídos. Tienen asesores, tienen gente capacitada que claramente les debe estar marcando esto, pero ellos se hacen los bolas. Dejan pasar las cosas, dejan correr, van dilatando para llegar de alguna manera rascándose las vestiduras, rapiñando como puedan, a ver cómo se llega al mes de octubre. Pero en ese lapso, la economía de bolsillo de la gente, de los ciudadanos, cada vez es más destruida. Es más tremenda la situación para ellos, ¿no? La libertad, lo que habla el presidente y muchos de estos chantas que lo rodean, es un motor de crecimiento. Respecto a libertad, la cosa pasa por allí. Ahora, teoría monetaria y teoría de Estado, bueno, estamos, yo diría, como lo plantean los analistas serios del mundo, en la antítesis y en las antípodas de esa realidad que tendría que tener la Argentina y que no la estamos viendo. Milei, el actual mandatario argentino, que se enoja con algunos periodistas que en algún momento tratamos de acercarle información para que tome conciencia de la realidad de lo que pasa en el país, produce una economía muy cara. Produce concretamente, ¿qué cosa? Malabarismos en la economía con el propio ese dinero que les da, que les facilita el Fondo Monetario Internacional, y dando explicaciones que nadie entiende. Nadie entiende un carajo dónde van a parar esta gran cantidad de millones y millones de dólares que llegan a la Argentina y que mágicamente desaparecen. Como lo que ha pasado con la salida de las reservas de oro que terminan en Londres. Una cosa que nadie lo entiende, ¿no? O sea, lo entendemos en el fondo, pero estos curros, estos tremendos negociados que arman los impresentables políticos que viene teniendo la Argentina y que hablan de la casta, criticando a los antecesores, pero ellos siguen haciendo las mismas tratadas que los anteriores, de una manera más vergonzosa. ¿Se dan cuenta por qué se enoja el presidente con algunos periodistas o comunicadores sociales que le sacamos la careta de alguna manera para tratar de clarificar y que la gente, que la sociedad entienda lo que está pasando y por qué cada vez el laburante, el profesional, termina más perjudicado? Bueno, a ver, hay algo que no va bien concretamente en la economía argentina. Hay cosas que no se están haciendo bien. Entonces hay que llamarlo a la reflexión al mandatario argentino y a su equipo, a ver si abren un poco la mente y empiezan a buscar otras alternativas que no siga perjudicando a la sociedad como lo que está pasando, ¿no? La Argentina, todos lo sabemos, ¿no? Es más cara que Canadá y que Europa. Da risa, es tragicómico, ¿eh? Todo, absolutamente todo es más caro. Alimentos, ropa, calzado,
Hasta un calzón, si te tenés que ir a comprar, te sale 10 veces más caro que en Madrid, que en Canadá. ¿Cómo puede ser posible eso? Cuando vos tenés productividad nacional, cuando vos tenés un nivel de importación vergonzosa que sigue destruyendo la productividad nacional y vos como Estado, como gobierno, no habilitás para que se mejore la situación productiva local. ¿A dónde quieren llevar con esto? ¿A más cantidad de cierres de empresas? ¿A más cantidad de despidos? ¿A más cantidad de gente en la calle cagándose de hambre? Como lo que está pasando en la Argentina. Están jugando con la credibilidad de la gente. Siguen embaucando, siguen mintiendo alevosamente cuando vemos que la realidad es totalmente distinta, ¿no? La economía no va bien en la Argentina. Por ahora, acompaña la suerte al actual gobierno, lo acompaña esa gran suerte que tienen. Tienen un culo, como hablando en criollo, que no se puede creer, ¿no? Se salvan de alguna manera con, por ejemplo, lo que pasa en Vaca Muerta, lo que pasa en Neuquén, en otras provincias, con el tema energético, con el tema de la minería también. Hay, digamos, como quien dice un changüí, ¿no? Pero el campo, fíjense, está que brama. Obtienen menor precio por la cosecha y encima la que viene, la cosecha del 2025 viene en baja, ¿no? La soja no va a ser buena. En el 2024 zafaron, pero fíjense, este 2025, estoy hablando con muchos productores, es muy floja la cosecha. Encima, fíjense, con el dólar en baja complicó totalmente a los productores porque ellos tienen que pagar en dólares y con crédito muchos de ellos, todo lo que son los productos químicos para fumigar, el tema de los trabajos previos que hay que hacer, y realmente se fue toda por las nubes. Ahora, la cosa es así, ¿no? Por ahora, el mileísmo está zafando, ¿no? Con mucho marketing, como lo estamos viendo, y mucha suerte que está teniendo, de alguna manera sobrevive. Y la micro salva a la macro, a pesar de lo que dice el propio presidente Javier Gerardo Milei. Es muy llamativo esto, ¿no? Se están salvando momentáneamente, pero vamos rumbo a las elecciones de octubre y realmente este carry trade que habilita el propio Ejecutivo Nacional permite tal vez que ciertos capitales internacionales ingresen. Pero estos tipos no son tontos, ¿no? Ya lo hemos atravesado en otras oportunidades. Esto va a pasar un par de meses, ¿no? 2, 3 meses, pero cuando llegue la primavera, previo a las próximas elecciones en la República Argentina, casi seguro, por los antecedentes y lo que ya se ha visto en otras varias oportunidades, esos capitales desaparecen. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno para poder llegar justamente al mes de octubre? Es lo que hay que preguntarse, ¿no? Y de qué manera va a poder llegar la gente, ¿no? ¿Cómo va a estar afectado el bolsillo de cada uno de los argentinos? Esa es parte de la triste realidad. Por eso, cuando el presidente Milei se enoja y ataca al periodismo y dice que la gente no los odia lo suficiente, hay una doble intencionalidad de querer perjudicar justamente a los pocos comunicadores sociales que le plantean esta realidad, que no lo hacen los alcahuetes, ¿no? Los Luisitos, los Trebuquitos, toda esa cuestión de los grupos mediáticos que lo alaban porque sacan provecho de la situación. Ahí es donde va a parar ese gran presupuesto que dicen lo habían sacado hacia los medios masivos de comunicación. Siguen estando los mismos intereses, siguen haciendo la misma política berreta, siguen fomentando la ampliación de esta casta denigrante que ellos criticaban, pero que la ejecutan. Se ha visto también en las últimas horas la actitud, ese grave gesto de intimidación del propio asesor, el principal asesor presidencial de Javier Gerardo Milei, ¿no? Santiago Caputo, hacia un fotógrafo, ¿no? Lo que ocurrió en el debate de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se acerca, le toma la credencial al fotógrafo acreditado y le saca una fotografía. Un amedrentamiento, una intimidación vergonzosa que se hace desde el propio Estado, intentando inhabilitar la libre comunicación independiente en un Estado democrático.
hay cosas que realmente el Ejecutivo Nacional tiene que repensarlo urgentemente, ¿no? Que no siga perdiendo credibilidad. Ese es el tema que debería estar preocupándole a Javier Gerardo Milei, a su propia hermana y a todos los integrantes del gobierno argentino en estas horas, ¿no? Cuando hay un tremendo cansancio, hay una tremenda incertidumbre en gran parte de la población argentina. Parte una, ¿no? Sería de esta cuestión de la falta de un plan económico sostenible que pone en altísimo riesgo al país. Y lamentablemente la dirigencia política no está a las alturas de las circunstancias. Seguimos en Galáctica Internacional.